Muy buenas tardes, jóvenes. Les voy a explicar el tema de aceleración. Este tema viene dentro de la cinemática que es MRV. Entonces, el primer término que hay que utilizar aquí y hay que entender es aceleración. Yo la voy a distinguir con una A minúscula y la ecuación es la siguiente. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Aquí les pongo qué significa cada letra. La A es aceleración, la VF es velocidad final, la V con un cerito abajo es velocidad inicial y la T minúscula es el tiempo. En la velocidad inicial yo puedo poner V con el cerito abajo, puedo poner V con una I abajo o puedo poner solamente velocidad. Estas tres significan velocidad inicial. Entonces ya teniendo o sabiendo qué significa cada elemento de aquí, pues entramos a esta tabla donde tengo los tres sistemas que se trabajan en física fundamental: el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema CGS. Para la aceleración, el sistema internacional va a estar dada en metro por segundo al cuadrado. Se lee metro por segundo al cuadrado o metro sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo, pero se escribe de esta manera. En el sistema inglés se lee pie por segundo al cuadrado o pie sobre segundo al cuadrado, pero se escribe de esta manera. Y en el sistema CGS pues se lee centímetro por segundo al cuadrado o centímetro sobre segundo al cuadrado, pero se escribe de esta manera. Para la velocidad inicial y velocidad final, ambas en el sistema internacional se escriben metro por segundo, pero se escriben de esta manera, y se pronuncia metro por segundo o metro sobre segundo, pero se escriben así. Para el sistema internacional, perdón, el sistema inglés, ambas se leen pie sobre segundos o pie por segundo, pero se escriben de esta manera. Y para el sistema CGS se lee centímetros sobre segundos o centímetro por segundo, pero se escribe de esta manera. Entonces tenemos aceleración, velocidad inicial, velocidad final en los tres sistemas que se usan comúnmente en física fundamental, pero se usa más el sistema internacional. Y como todos saben, ¿verdad? El tiempo en los tres sistemas se da en segundos. Un dato importante también que hay que recordar es que el espacio, la distancia o el desplazamiento en el sistema internacional se da en metros, solo la M, ya no hay que utilizar MTR, solo M. El inglés es pies por sus iniciales FT y el CGS es el centímetro. Entonces, todo esto les va a servir mucho a la hora de resolver los problemas que vienen más adelante. Les voy a explicar el ejercicio 6.2 que está en el libro que les compartí en PDF. Trata de un tren que más o menos dice de la siguiente manera: un tren viaja y cambia su velocidad de 60 km por hora a 20 km por hora en un lapso de 8 segundos. Entonces, lo que hay que saber es lo siguiente: que la velocidad inicial es de 60 km por hora, que la velocidad final es de 20 km por hora, que el tiempo es de 8 segundos. Y nos pregunta o nos dice el problema que hay que encontrar la aceleración, pero en el sistema internacional. Entonces usamos esta tablita y nos damos cuenta que la velocidad inicial y la velocidad final, perdón, en el sistema internacional tiene que estar en metros por segundo, y aquí nos la dan en kilómetro por hora. Quiere decir que hay que hacer dos conversiones. Hay que convertir los 60 km por hora a metros por segundo y hay que convertir los 20 km por hora a metros por segundo. ¿Cómo saber cuándo es velocidad inicial y cuándo es velocidad final? Perdón, ambas pueden ser cero, pero es cuando usted tiene que leer correctamente el problema, porque si su problema empieza con el móvil, el carro, la camioneta o cualquier otro elemento que se hable, parte del reposo, la velocidad inicial va a ser de cero. Cuando diga parte del reposo, cuando diga se detiene,
la velocidad final va a ser de 0. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de ver cuando la velocidad inicial es 0 y cuando la velocidad final es 0. Cuando el problema empiece con parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Y cuando el problema termine diciendo se detiene, la velocidad final es de 0. Entonces en este caso la velocidad inicial es de 60 y la final es de 20. Ahora, si no dice parte del reposo y no dice se detiene, usted va a usar el siguiente archivo. El primer dígito que le dan o la primera velocidad que aparece en el problema, esa va a ser la velocidad inicial, y la segunda velocidad que le aparece en el problema, esa va a ser la velocidad final. Entonces hacemos unas conversiones, sabiendo eso de distinguir la velocidad inicial y la velocidad final, hacemos las siguientes conversiones, que eso ya se los expliqué, que serían de la siguiente manera: 60 kilómetros por hora, 1000 metros, 1 kilómetro, 1 hora 3600, al multiplicar arriba me quedan 60.000, al multiplicar abajo me quedan 3600, al dividir estas dos me da 16.67 metros por segundo. Hacemos la conversión de los 20 kilómetros por hora por 1 kilómetro 1000 metros por 1 hora 3600, multiplicamos arriba me da 20.000, multiplicamos abajo me da 3600, al dividir estos dos números me da 5.55 periódico metros por segundo. Ahora sí, vamos a usar la ecuación. ¿Por qué convertimos las velocidades? Porque en el problema nos dicen que hay que encontrar la aceleración en el sistema internacional, y en la tablita la velocidad inicial y final se dan en metros por segundo en el sistema internacional. Entonces convertimos esas dos velocidades. Al convertirlas, pues ya usamos la ecuación: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces yo digo lo siguiente: la velocidad final fue de 5.55 metros por segundo menos la velocidad inicial, que fueron de 16.67 metros por segundo, dividido 8 segundos. Hago la resta: 5.55 menos 16.67. Eso me da menos 11.12. Ojo, si en su calculadora a usted le da menos 11.12, o sea, un número negativo, tiene que respetar el negativo. Menos 11.12 metros por segundo. Lo divide y automáticamente le da menos 1.39. Menos 1.39. Ahora lo que voy a hacer es, como en la tabla está, verdad que en el sistema internacional se da en metro por segundo al cuadrado, pero aquí les voy a explicar del por qué sale metro por segundo al cuadrado. Agarro las dimensionales, es decir, las letras m o metro por segundo y segundos, y lo coloco de esta manera: metro por segundo dividido segundos. Al segundo de abajo yo lo convierto en fracción poniéndole un 1 abajo, valga la redundancia, y tenemos lo que es la ley del sándwich. Metro por 1 es metro y segundo por segundo es segundo al cuadrado, porque se copia la base y se suman estos dos exponentes. Las S que están aquí, las letras S que están aquí, tienen un exponente llamado 1, entonces sería 1 más 1 son 2. Por eso sale metro por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración del tren es de menos 1.39 metros por segundo al cuadrado. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el tren no va acelerando, sino que se va deteniendo, es decir, va desacelerando. Entonces aquí tenemos que es una desaceleración porque es negativa. He ahí la importancia de copiar el signo. Si aquí le dio negativo es porque es una desaceleración. Si aquí le dio positivo es porque es una aceleración. Entonces, la diferencia es que cuando es una desaceleración es porque el tren, el carro, la persona, la bicicleta, cualquier otro tipo, se va deteniendo, va parando, ¿sí? Se va a detener en un cierto tiempo. Pero cuando es positiva, no va parando, sino que va más rápido, ¿sí? Va acelerando. Bien. Y aquí hay un anexo que es un despeje. Entonces, de la ecuación original, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, yo voy a despejar velocidad final. Velocidad final está acompañada de un tiempo que la está dividiendo y de una velocidad inicial que la está restando. Entonces, así a grosso modo sería
el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado a restar, de esta manera, aceleración por tiempo, la velocidad inicial está restando, pasa al otro lado a sumar, de esta manera, entonces nos queda que aceleración por tiempo más velocidad inicial, eso nos va a dar velocidad final. Mi segunda ecuación para este tema. Entonces ya tenemos la primera, que es la aceleración, ¿sí? Y la segunda, que es para la velocidad final. De esta segunda ecuación yo voy a encontrar una tercera ecuación. Yo voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? La velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial está acompañada de una aceleración por tiempo que la está sumando. Ambas pasan otra vez a multiplicar, pero a restar. Voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, si la aceleración fuese un 2 y el tiempo fuese un 3, al multiplicar esos dos dígitos se convierte en un solo. Entonces, quiere decir que esta parte de aquí yo la voy a agarrar como que fuera uno solo. ¿Sí? Uno solo. Entonces, como es uno solo, está sumando, va a pasar a restar. Entonces ya nos queda que la velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. Mi tercera ecuación. Entonces ya tenemos tres. Una para encontrar la aceleración, dos para encontrar la velocidad final y tres para encontrar la velocidad inicial. Y aquí tenemos la tablita para ver en qué sistema vamos a trabajar. Comúnmente se trabaja comúnmente se trabaja en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está en metros, pues hay que convertirlos, ¿verdad? Si está en kilómetros, hay que convertirlo a metros. Si está en pulgadas, hay que convertirlo a metros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta explicación yo creo que van a poder hacer las demás guías. Eso ha sido todo. Será hasta la próxima. Recuérdense, estas tres ecuaciones van directamente a su archivero o al cuaderno donde ustedes apuntan todas las ecuaciones, ¿sí? Así que será hasta la próxima. Bendiciones y nos miramos la próxima.